Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo y a todos los discípulos de Jesucristo. Voy a seguir compartiendo este tema poderoso, edificativo, de gran fortaleza, que quiere decir ser victorioso. Ese es el tema general que estoy compartiendo contigo. Es tan sencillo, pero poderoso. Ser victorioso. Ya les he dado en el primer audio algunos pasos importantes, algunos puntos que te toca hacer a ti, pero no independientemente de Dios, no, sino echando mano de la fe, de la palabra, y con la ayuda y la fortaleza del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? Esta es la segunda parte. Número 1, entiende, toma conciencia que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, no son gravosos. No son gravosos. Y te voy a pedir que me acompañes a 1 de Juan, el capítulo 5, y el versículo 3 dice así: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. ¿Qué significa la palabra gravoso? La palabra gravoso significa pesado, cargamontón, molestia, difícil de llevar, una carga, una exigencia, imposible cumplir. Es una carga significativa, imaginable. Y no solamente imaginable, sino inaguantable. Eso significa la palabra gravoso, que es una carga pesada, que no se puede cumplir, y que los mandamientos de Dios es muy inalcanzable. O sea, la palabra. O sea, tienes que entender que no es así. El evangelio no es así. Yo he escuchado, tú has escuchado a muchos predicadores así, sin entendimiento, predicadores ligeros que hablan de boca de jarra y sueltan. Y los verdaderos predicadores serios nunca he escuchado de ellos eso. ¿A qué me refiero? Me refiero a este dicho: hermanos, tienes que entender que el evangelio es solo para valientes. Hay que ser bien valiente. Ahora, pensando en esos dichos, en cierta manera tiene razón, pero la mayor parte es una falsedad. Claro, ¿por qué? Porque me está pintando, me está describiendo que el evangelio es difícil. Es totalmente difícil. Claro, un impío, un carnal, no va a vivir, no va a poder, pues. Entonces, Jesucristo, Dios, nos trajo un evangelio ligero. No es difícil de llevarlo, porque hay pautas que hay que hacerlo. Pero cuando tú escuchas eso es para los valientes y esto por acá, es como si te está condicionando que todos los días vas a vivir agonizándote en fatal situación. Eso es lo que nos están pintando. Ahora, pero por eso yo quiero describirte acá
Tienes que entender lo que la palabra de Dios dice, que los mandamientos de Dios no son difíciles de llevar. Es decir, los mandamientos de Dios más bien es una muestra de su prueba amoroso de Dios, el cual no es una obligación, ni tampoco es una dificultad, no. Todos los que nacen de Dios fluyen, son cristianos, personas que fluyen a diario. Claro, el que no nace de Dios, para él es aplastante, a él le va a aplastar. Jesús se convierte en un tropiezo. Eso yo lo entiendo. Entonces, y quiero darte un alcance cuando digo, entiende que la palabra de Dios no es inalcanzable. Solo que demanda es obediencia. Es decir, obedecer los mandamientos de Dios. Y esto vamos a encontrar que lo describe bien claro Dios. Dios mismo lo describe, nos enseña con toda claridad que la palabra de Dios no es gravoso. Su evangelio no es inalcanzable, difícil de vivir, de practicarlo. No, acompáñame al libro de Deuteronomio, al capítulo 30. Vamos al capítulo 30. Es decir, para que tú le puedas cumplir los mandamientos de Dios o la palabra de Dios, encontramos pautas, pasos para uno poderle vivir, practicar esta verdad. Capítulo 30, versículo, vamos a versículo 1, 2. Mira lo que dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientes en medio de todas las naciones a donde hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, mira, tú y tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma, etcétera, etcétera. En otras palabras, para que sea fluido, para que sea aplicable, es que tú tienes que obedecer. En otras palabras, oír a Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos. Es decir, cuando dice oír, equivale a obedecer. Pero este oír, más que es obedecer, equivale corazón. Corazón abierto para la palabra. Es decir, la palabra de Dios habla al corazón, pero al corazón abierto. Entonces, cuando dice oír y para que le pongas en obra los mandamientos de Dios, tiene que ver con el corazón. Y cuando digo del corazón, quiere decir que tú llegas a amar la palabra, a amar los mandamientos de Dios, amarlo. Mira lo que dice en San Juan capítulo 14. Mira lo que dice. Vamos a las palabras de Jesucristo. San Juan 14, versículo 15. Mira lo que dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, tú no puedes hablar que amas a Dios sin obedecer la palabra. Tú no puedes decir que le amas a Dios sin amar la palabra.
Esa es falsedad. Y así hay miles y miles que dicen amar a Dios, pero no aman su palabra, no guardan su palabra, no practican. Mira lo que dice San Juan 14:23. Dice San Juan 14:23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, hay un montón de gente mentirosos, así como ellos mentirosos, que proclaman decir que aman a Dios, y tú dices, y algunos son peores cuando dicen, bueno, yo amo a Dios a mi manera. No hay peor cínico, hipócrita, que la ira de Dios está a punto de caer en esa gente, que dicen amar a Dios, pero no aman su palabra. Porque el que ama a Dios, primero ama su palabra. No dice acá Jesús: el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. O sea, tú no puedes decir amo a Dios cuando tú no vives la palabra, no amas la palabra. Y de veras hasta pereza, flojera, pesado te sientes para meditar y estudiar en la palabra. Y vas a venir a decir que amas a Dios. Eres un mentiroso. ¿Te das cuenta? Escucha bien, discípulo de Jesucristo. Entiéndalo bien. Entiende de que obedecer es muestra de que yo amo la palabra. Amo la palabra. Entonces, cuando dice, o mi tema, cuando te dice, entiende que la palabra de Dios no es gravoso, no es pesado, no es difícil para amarlo, para vivirlo, solamente que tienes que oír a Dios. Que tienes que oír a Dios. Pero aquí hay otro punto importante. Esto sería: ¿por qué la palabra de Dios es fluido y no es difícil de vivirlo? ¿Por qué? Este es el punto número 10. ¿Por qué es fluido vivir la palabra? Que fluya es cuando tú naces de Dios. Si tú no naces de Dios, si tú no te has convertido de verdad, te va a ser difícil vivirla, porque este es un asunto espiritual. Mira lo que dice el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 10. Mira lo que dice: cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu alma. Entonces nunca será gravoso, una carga, o Jesús nunca será un tropiezo en tu vida, cuando tú de verdad has nacido de Cristo, has nacido de Dios. Y te voy a leer en Jeremías el capítulo 15, versículo 19. Mira lo que dice. 15, 19. Dice así. 15, 19 de Jeremías, del libro de Jeremías capítulo 15, versículo 19. Mira lo que dice. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Esta es la pura verdad, la única verdad, la absoluta verdad. Nadie puede guardar y amar la palabra si no nace del Dios vivo, de donde sale la palabra. No puedes amar si tú no has nacido de Dios. Hay un montón de cristianos que no tienen la vida restaurada. Veo que se esfuerzan cantando, alabando. Yo estaba viendo un video ahí por el norte del Perú, donde cantan los jóvenes,
danzan, saltan, se agarran del brazo, se dan la vuelta. Y esto ya parecía 2, 3 horas cantando, y eso para ellos es todo eso. Todo eso. Pero si salen de ahí, eso no les ha fortalecido, no les ha reformado. Usted dirá, pero ¿por qué atacas las alabanzas? No, es que las alabanzas no fortalecen. No, es decir, las canciones cristianas, a eso me refiero, que cantan esas canciones de jubileo, de fiesta, ¿no? Eso no te edifica, no te fortalece. El único que te fortalece, el único que te da vida, el único que te da poder es la palabra del Dios viviente, la palabra. Y que tienes que haber nacido de esa palabra. Haber nacido de esa palabra. Entonces, mira lo que dice acá. Y estará siempre a mi lado. Es decir, el nuevo nacido de Dios, el nuevo convertido, Dios lo restaura, le reforma. ¿Y en dónde parece ese cristiano enamorado de Dios? En su lado. Acá dice, mira, y dice en el versículo 19, yo te voy a restaurar y delante de mí estarás. Y de todo lo malo sales siempre victorioso. Siempre victorioso. Y nunca nunca es influenciado por el mal. Él influye por los malvados, sobre los malvados. Pero nunca es que no sé qué me ha pasado, es que mis amigos, mis amigas, no es así. Lea bien este versículo del 15, versículo 19 del libro de Jeremías. Entonces, esa gente victoriosa es aquel que nació del Espíritu. Y más claro nos habla Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Mira lo que dice. Versículo 18. Mira lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Repito, el maligno no le toca, porque no abre puertas a esos demonios por no practicar el pecado. O sea, no practica el pecado, no reincide, sale de una noche de alabanza. Si alabanza se refiere, no alabanzas a Dios, no me refiero a que están alabando a Dios, sino cuando tocan los instrumentos, comienzan a cantar 1, 2, hasta 3 horas, se dan, saltan, brincan, levantan la mano, corren, hacen algarabías, todo hacen. Eso es todo lo que puedan hacer. Eso es todo lo que pueden hacer en el nombre de Jesucristo. Esa es una realidad que no trajo gente valiente. Por eso no trastornamos al mundo ni a la sociedad. Por eso estoy diciendo que eso no sirve. No es que no sirve, sino que ellos se fundamentan ahí. Ellos creen que eso es todo, y eso creen que ese es ser espiritual. Eso viene del Espíritu. No hay avivamiento sin la palabra, volviendo a la palabra, arrepintiéndonos de todo corazón. Mira lo que dice. Dice, mire, sé que aquí Dios, el Espíritu Santo, nos hace entender quiénes aman la palabra, quiénes aman, los que han nacido de Dios. En otras palabras, los que verdaderamente se arrepintieron, los que se han convertido. Y en toda la Biblia encontramos eso. No, hasta en Deuteronomio encontramos eso. En el capítulo 30, versículo 10. Mira, dice, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios. Esta palabra arrepentimiento está hasta en el Antiguo Testamento, claro, en otros términos. Eso se refiere al arrepentimiento verdadero, la auténtica. Hijo de Dios, la que tú me estás escuchando.
las mismas palabras de Jesucristo. Él dice, el que me ama, guarda mis palabras, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Es lo que dice. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo va a amar. Juntos viviremos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Ese es categóricamente un hecho, una realidad, una verdad, y que ningún diablo, ningún demonio, ningún endemoniado que quiera cambiar de vida lo va a poder quitar. No, el que quiera hacer o intentar tratar de hacer eso, va a comer veneno, va a tragar juicio de Dios. Por lo tanto, tú que me estás escuchando, tú que has caído, tú que andas mediocre, a medias, tú que vives inconsecuentemente, tú que practicas la clandestinidad, tú que andas a tu manera, vives el evangelio a tu manera, usted necesita arrepentirse. Usted necesita nacer de Dios. Conviértese de verdad. Conviértese de verdad. Repite conmigo esta palabra. Padre, estoy muy agradecido porque tú me has hablado. Tú me has hablado. Tú me hablas. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, hoy me arrepiento de verdad y doy las espaldas para siempre al pecado. Me aparto para siempre. Vuelvo a ti, oh Jehová. Vuelvo a ti, Señor, arrepentido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.